Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir buenas prácticas empresariales y en algunos casos desafiando la corriente tradicional. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 29 años de experiencia profesional. Cambio y fuera es la expresión que en algún momento, cuando usábamos algo que se podía llamar como radioaficionados o walkie-talkies en algún momento, se utilizaba para decirle al interlocutor: hey, ahora te toca a ti tu turno. Y ese es el cambio y fuera. Y quiero hacer un parangón con el tema de cambio y fuera, un parangón como continuación al concepto de resistencia al cambio de mi podcast anterior, pero quiero hacer un parangón con el concepto de cambio y fuera y el concepto de cambio dentro de la organización. Porque cambio y fuera en ese momento indicaba que ya habías terminado tú de emitir tu concepto, tu opinión o de responder una pregunta que te hubieran hecho y le estabas dando turno a la otra persona para que hiciera lo propio. Eso, en términos específicos, era respetar los turnos de cada uno para que cada persona involucrada en la conversación tuviera la oportunidad, por supuesto, de poderse expresar, y cuando terminaba de expresarse, pues lanzaba la expresión para darle el turno a la otra persona a través de cambio y fuera. Si hacemos un parangón con las organizaciones, la pregunta que surgiría a continuación es: ¿qué tanto nosotros le damos la oportunidad a la compañía para que nos presente el cambio, su opinión de lo que en la organización debe cambiar? Y por el otro lado, ¿qué tanto la organización tiene la disposición de escuchar en tu turno lo que debas decir en relación con el cambio planteado? Esta conversación que debe darse, porque al final del ejercicio el cambio debe involucrar un sinnúmero de conversaciones permanentes, constantes, en donde seamos capaces de confrontar completamente las temáticas del cambio y plantearlas tanto en beneficio como en riesgos que pueda llegar a generar el cambio, y la participación de las personas responsables del manejo del cambio dentro de la organización. Ahora bien, en las propuestas de cambio que se realicen, por supuesto, la resistencia al cambio va a aparecer porque, como lo mencioné en el podcast anterior, efectivamente es un recurso natural del individuo a mantener su status quo, pero más allá de eso, en algún momento el cambio termina dándose cuando se llega a los acuerdos sensatos para mover la organización en la dirección de ese cambio, en un área específica o en un aspecto específico de un área, o en algunos casos algunos cambios que pueden involucrar el resto de la organización. Pero el punto central está en la conversación, y es qué tanto se conversa en la compañía, qué tanto se afrontan las conversaciones difíciles. Esa conversación difícil que no se da porque la otra persona está pensando que el interlocutor no le va a gustar lo que va a escuchar, no le va a gustar lo que tú le vas a decir, y tú estás interpretando que tu interlocutor de mala gana va a recibir tu opinión. Con lo cual te abstienes de generar una conversación difícil, de buscar los espacios de conversación para que esa conversación difícil se dé, y por lo tanto empiezan a generarse frustraciones, descontento e infelicidad en el trabajo que se realiza diariamente. Y peor aún, empieza a generarse un rechazo al cambio, ya no por resistencia, sino ya de manera intencional. No se facilitan las cosas al interior de la compañía que dependan de ti específicamente, porque además de la resistencia propia al cambio, ahora hay otra cosa de manera intencional, y es un rechazo. Porque es difícil una conversación cuando uno de los interlocutores piensa de esa manera. Yo creo, en algunos casos, con un curso que acabo de tomar en donde aprendí la relevancia de abordar las conversaciones difíciles,
decía la persona que estaba dictando el curso al que asistí que en el 95% de los casos, toda la imaginación que le metemos a la respuesta que posiblemente tendría el interlocutor en una conversación difícil, en el 95% de los casos no ocurre de esa manera. Es decir, nos imaginamos un escenario que lo más seguro es que ese escenario no se dé tal como lo imaginamos. Seguramente algunas pinceladas de ese escenario se van a dar porque sin duda tú conoces al individuo, conoces a la persona con la que estás teniendo la conversación, lo has visto actuar a él o a ella y por lo tanto puedes sacar algunas conclusiones en relación de cómo pudiera potencialmente esa persona actuar en un momento dado cuando esa conversación difícil para ti se aborde. A la postre, cuando abordas esa conversación, posiblemente ni siquiera es considerada una conversación difícil para la otra parte. Esto, en términos de cambio de la organización, es fundamental. Es un requisito sine qua non, es un requisito indispensable que todas las personas dentro del negocio sean capaces de propiciar espacios de participación conversacional, porque en la conversación es donde está el discurso, es donde se aclaran las expectativas, es donde se comparten finalmente las conclusiones, es el espacio donde se llega a compromisos y es el espacio realmente donde el cambio empieza a producirse, porque la conversación termina generando los turnos necesarios para que cada quien exprese lo que considere en relación con el cambio. Y muy seguramente cuando hay esos puntos expresados en consideración, seguramente la gran mayoría de las personas va a llegar a acuerdos de la manera cómo se debe abordar el cambio en vez de no proponer estos espacios de participación y hacer una orden pensando que las organizaciones son unas pequeñas dictaduras porque el contrato de trabajo termina siendo la herramienta más poderosa que pueda llegar a tener un jefe en un momento dado porque te pueden despedir si no haces caso, pero el que piensa que las organizaciones son unas pequeñas dictaduras, esa persona tiene el concepto equivocado de lo que significa avanzar en este mundo moderno, proponiendo cambios que puedan ser acogidos y adicionalmente ejecutados rápidamente, entendiendo que rápidamente no es de manera inmediata, pero sí se demoraría menos tiempo cuando somos capaces de establecer los espacios de participación donde cada cual exprese su opinión y en ese momento le decimos al status quo o le decimos a lo que hemos denominado la zona de confort normalmente, le decimos cambio y fuera y le damos la bienvenida a un proceso nuevo, a una forma nueva de ver el mercado, a un software nuevo, le damos la bienvenida a una estructura organizacional nueva, le abrimos los brazos a las personas que entran nuevas a aportar en el nuevo concepto de negocio y nos convertimos en personas que sumamos en vez de personas que restamos. Pero el ambiente es fundamental, por eso los líderes deben generar los espacios conversacionales necesarios, no para hacer cambio y fuera, sino para darle la bienvenida al cambio y para darle cambio y fuera, pero al status quo en el que nos encontramos en un momento dado, en un área específica o en un proceso específico. Recuerden que no soy partidario de hacer cambios en toda la organización al mismo tiempo, porque desde mi punto de vista la compañía tendría demasiado que perder y la gente de la organización también, y pudiera llegar a ser peor el remedio que la enfermedad. Te invito entonces a cuando tengas un cambio en la organización, si hoy día estás en medio de un cambio en la organización y tú eres el directivo, la directiva, el dueño, la dueña o el dueño del proceso de cambio o la dueña del proceso de cambio dentro de la organización, te invito a que consideres de manera fundamental como requisito indispensable generar los espacios de participación conversacionales para poder llegar a los acuerdos sensatos necesarios y echar para adelante el cambio requerido.
Si te gustó este podcast, por favor, compártelo. También te invito a que te suscribas a Spotify en Hablemos de Negocios. También te invito a que te suscribas a Apple Podcast en Hablemos de Negocio o en Google Podcast. Muchas gracias y nos vemos pronto.